¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en una jornada, la jornada del día después de lo que fue la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy bien, muy agitado también estos días aquí Así en la es. Cámara de Diputados, en las inmediaciones del Congreso. Así que vamos a estar dando todos los detalles de lo que sucedió ayer, que se pudo ver por cámara, pero también cómo fueron viviéndolo los diferentes protagonistas. Vamos a arrancar, si te parece, rápidamente, que ya tenemos invitados. Arrancamos con los títulos. Así es. El primero de los títulos, entonces, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Fue aprobado el decreto de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados. Caso Libra, tienen dictamen los proyectos para la creación de una comisión investigadora. Proyecto sobre moratoria previsional fracasó por falta de quórum la sesión pedida por Unión por la Patria. Muy bien, bueno, ahí están los títulos del día de hoy. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Contento de estar acá. Y sí, qué sesión, ¿no? Ese número, un número que, hay que decirlo, si hubiera sido un poroto menos, habría sido el rol del titular de la Cámara Baja jugar también. Pero es una cifra menor de lo que se esperaba. Así es. Exactamente. Bueno, Vamos a repasarlo todo, pero tenemos uno de los protagonistas, Carlos Castañeto, diputado de la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significó esta votación, no? Ustedes en la Cámara de Diputados debatieron la validez o no de este instrumento que es el decreto de necesidad y urgencia para que se pueda rubricar este acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, yo creo que la discusión viene porque es un decreto vacío de contenido. Primero porque no tiene ni fecha, ni plazo, ni monto. Lo que dice la ley es que tiene que venir el acuerdo con un monto específico, en qué se va a utilizar, qué plazo, cuáles son los intereses. La preocupación para mí, primero, que el DNU es inconstitucional y segundo, que no sabemos qué hay detrás. A mí me preocupa, y quizás algo del esquema del Congreso específicamente, pero el otro día la reunión de Trump con el presidente de Ucrania, le estaban pidiendo recursos naturales a Ucrania por la deuda que tenía con Estados Unidos. El RIGI falló en la Argentina hasta ahora, solamente hay 2 proyectos aprobados. Y el miedo que uno tiene es que más allá de que el Fondo Monetario siempre nos tiene agarrado, vamos a decir, de la economía con políticas de ajustes, porque ningún país donde estuvo el fondo realmente floreció, al contrario, fue ajuste sobre el pueblo. En este caso tengo miedo también que se le toquen los recursos naturales de la Argentina. Ahora, Carlos, lo que sucedió ayer y lo que se vio también ayer en la sesión es que hay una crispación cada vez más elevada entre los propios, ya no son entre los bloques, a veces son hasta personales entre los diputados nacionales. Sí, lamentablemente lo estamos viendo en las últimas sesiones. Primero porque creo que la sesión anterior, el hecho de que el presidente de la Cámara haya suspendido con quórum la sesión y se haya retirado primero antes que los 2 secretarios, el administrativo y el parlamentario, que por norma se tiene que ir último el presidente, creo eso que generó un microclima muy feo dentro del recinto. Y en el día de ayer también, y en las comisiones lo estamos viviendo. Primero porque no hay muchas comisiones que estén funcionando. Realmente ayer cuando veía los títulos recién, que era simplemente para emplazar a que actúe una comisión, porque realmente estamos llamando a sesiones para emplazamiento, que tendría que ser lo normal de este Congreso, que las comisiones funcionen, no están funcionando. Y por otro lado creo que hay muchas agresiones verbales y de imputaciones de un lugar hacia el otro y creo que no es bueno, porque la gente no quiere eso, sino quiere que sea un debate profundo y para eso están las comisiones, donde realmente cuando a mí me tocó ser diputado del 16 al 19, yo recuerdo que lo cargaba la baña porque le decía, Marco, hasta una coma estás discutiendo, sonrientemente, pero era bueno porque en las comisiones se debatía eso y se podían hacer aportes. Hoy te dan 3 minutos y solamente lo hacemos para la televisión, vamos a decir, o para que vos te grabes con tu celular y te lo subas a las redes. Claro. Hay que trabajarlos con profundidad, las leyes. Yo creo que hay muchas leyes que tienen horrores, no errores, horrores.
Y mismo el decreto de ayer tiene errores también. Entonces, creo que le está faltando un funcionamiento normal y dejarnos de agredirnos y no debatir sobre lo que realmente es el proyecto. Después, puede ir a la televisión, agredir, puede decir lo que quiera, pero la gente quiere ver un debate serio y responsable que hoy, yo personalmente, no lo estoy viendo dentro del recinto y no lo podemos hacer en las comisiones. Diputado, me quedo pensando con esto que dice, que el microclima del recinto ha cambiado, que bueno, venimos de una segunda sesión que también estuvo cruzada por gritos, por situaciones de mucha tensión, un altavoz. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo se recompone esto? ¿Cómo cree usted que se puede recomponer el tono del recinto? Hay legisladores que, bueno, que vaqueanos también, que ya no están y que dicen una de las claves en la conducción del recinto tiene que ver con el tono del debate y que cuando ese tono se altera, bueno, la tarea de recomponerlo es la aritmética de otro acuerdo político, porque además hay una tensión numérica ahí que sin eso no estaría pasando esto. ¿Cómo se recompone eso para usted? Yo vuelvo a insistir que el primer paso son las comisiones, donde hay que debatir, donde se puede discutir un proyecto. Después ustedes saben muy bien que en el recinto después cada uno habla, vamos a ser sinceros, ya llega todo medio cocinado, entonces cada uno habla para su provincia. Entonces yo digo, mañana no, porque a la provincia de Buenos Aires vos dan en lugar de darle tal cosa, ¿por qué no ya te Bahía Blanca? Un ejemplo doy, ¿no? Claro. Pero las comisiones que tienen que trabajar, porque la verdad, en el recinto lo que está pasando son todas imputaciones de lo que pasó y de lo que viene y a dónde vamos a terminar. Y no se está debatiendo. Vos fíjate que son pocos los discursos, o las participaciones, mejor dicho, dentro del recinto, que hablen específicamente sobre el proyecto que estamos tratando. Cada uno está hablando de lo que quiera. Entonces, eso hay que volver a reordenarlo. Y como decías vos, quizás, y no es por echar culpa, ¿no? La Libertad Avanza ha venido con un montón de diputadas y diputados nuevos que quizás aprendieron mucho más rápido, digo, que lo que uno pensaba, ¿no? En un año y 3 meses han modificado más de 300 leyes y sacaron lo del fondo ayer. Negociadores son buenos, pero quizás no están respetando el reglamento. Entonces, hay presidentes de comisiones, como en este caso ha pasado, y no por nada, pero Esper, te da 5 minutos para hablar sobre un tema muy importante que se debaten en la Comisión de Presupuestos. Y hay infinidad de proyectos que no salen, no se tratan en presupuesto. Hay comisiones que no funcionan, bicamerales que no están conformadas. Entonces hay que dar otro dinamismo para que el Congreso vuelva a tener credibilidad, porque si no la gente se cansa también del Pero, Congreso. diputado, usted plantea esto y hay un Congreso donde la mayoría de los integrantes son opositores o son de partidos que no son los de gobierno. ¿Cómo es la relación entre Unión por la Patria y el resto de los bloques para poder poner esto en tensión? Y la verdad que no hay mucho diálogo, por lo menos por lo que yo sé, ¿no? Por supuesto, en forma individual, o no hay problemas, podríamos decir, personales con ningunos otros sectores. Pero si vos ves las votaciones, es muy difícil poder tener un diálogo concreto porque la Libertad Avanza tiene 38 diputadas y diputados y recién ustedes mostraron 129 votos. Exacto. Entonces, ¿y qué calzado los 129, no? Entonces quiere decir que hay ciertos sectores que no son oficialistas que tienen la calculadora que le anda perfecto, ¿no? No hay un centésimo más, un centésimo ni con coma, digo, es el número directo, porque ayer cuando vi 129, digo, la verdad, crack. Algunos se abstuvieron, otros votaban en contra, otros se fueron, de los que no son oficialistas, que no entraron por el oficialismo. Exacto. Esa es la definición para mí. No entraron por el oficialismo. El PRO es el oficialismo, porque los que defienden más los proyectos de la Libertad Avanza es el PRO. Bueno, tiene más experiencia también. Tiene más experiencia, sí, porque ayer ¿cómo se llama? Bornoroni, cuando quiso explicar un poco del fondo, pobre, a veces no le llega la letra que tiene que decir. Ahora, Carlos, ¿cuánto influye lo que sucede en los últimos miércoles fuera del Congreso? Porque en un momento de la sesión, cuando se inició la sesión, fuera del Congreso estaba el vallado, estaban fuerzas federales, y hubo también el reclamo de los propios diputados, el Frente de Izquierda principalmente, señalando que la zona estaba militarizada, que pedían, Vanina Biasi pidió un cuarto intermedio para hacer gestiones para que se levante lo que era ese control de las fuerzas federales,
Y al rato lo que hubo fue más fuerzas federales en los alrededores del Congreso. Digo, ¿cómo viven ustedes esa situación? Y si esa tensión que se ve fuera del Congreso, que parece un golpe de Estado que habría, ¿cómo lo viven después si eso se traslada al recinto? Sí, totalmente se traslada. Yo ayer cuando crucé, la verdad que me dio una angustia, y si miraba Rivadavia para 4 cuadras para allá, solamente había camiones hidrantes y camiones de gendarmería, prefectura, de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad. Si miraba de Entre Ríos para la zona sur lo mismo, y si miraba de Entre Ríos de Callao para el otro lado lo mismo, y viceversa para la Plaza de los Dos Congresos. Claro que genera un mal microclima, porque ustedes recuerden, en el 17, a veces hay que tener memoria, que cuando hubo disturbios en la calle, cuando fue la reparación histórica de los jubilados, con Emilio Monzó, de presidente de la Cámara, se pasó a un cuarto intermedio y se volvió a tratar a la semana próxima. Sí. Uno no tiene que estar al margen de lo que está pasando afuera, porque hay ciudadanos y ciudadanas que están defendiendo sus derechos, y ver semejante operativo, que también, digo, donde me tocó a mí conducir, que ahora se llama ARCA, lleven a los personal del ARCA a subir a los ómnibus para ver el chofer cómo estaba registrado. Me parece que fue un microclima que te genera que te lo llevas dentro del recinto. Uno no puede estar escendido de lo que es lo que pasa en la calle. Me parece que lo bueno sería que tratemos una ley. A ver, perdóname, cuando ocurre esto afuera, es porque ninguna ley es buena para el pueblo. Esta es la realidad. Claro. Cuando la ley es buena para el pueblo, dejan las puertas abiertas hasta el Congreso y todos salen a festejar. Cuando no es buena para el pueblo, los que votan necesitan un cierto resguardo, porque no nos olvidemos, digo, uno ya pinta canas, en el 2001 muchos diputados y diputadas se tiraban en el asiento de atrás de sus choferes. Entonces, tienen miedo los que votan estos. Algunos tienen la habilidad que no los conoce nadie, porque he visto cruzar la calle y por ahí a veces uno dice, Castañeto, ¿por qué no? No digo que yo sea conocido, pero Castañeto, ¿por qué no aprobás la ley? Si yo voté a favor, y pasa uno que votó en contra de los jubilados, y pasó. Sí, claro. No lo conocen. Exacto. Entonces digo, el microclima creo que lo está generando el gobierno, porque en cada marcha que hubo que no participó el gobierno con las fuerzas y atacar, como me pasó a mí en lo personal, como pasó, digo, a ver, pasó cuando nos gasearon a los diputados que prendieron fuego a un auto, el de Cadena 3. Sí. El otro día, el auto de la policía. Y recuerdo cuando fue la reparación histórica que 13 personas, pues yo estaba en el anexo A, estaba mirando por la ventana, 13 personas atrás de la valla, iban caminando, había un auto en la confitería de Los Molinos y prendieron fuego a un auto y se fueron. Claro. Entonces digo, cuando la marcha funciona tranquila con el movimiento y la organización, no es necesario que las fuerzas de seguridad actúen. Ahora, por supuesto, si vos metés gente infiltrada para que prendan fuego los tachos de basura, para que te den vuelta de fuego un auto o te tiren cosas, claro. Porque ayer también en un momento yo salí, empezaron a tirar cosas, yo me acerco y digo, y se paró, y era un vasito de Coca-Cola, y ya las fuerzas de seguridad fueron ahí, estaban esperando que tiren una botellita para empezar a tirar gases. Chispita, claro. Yo digo, esto no es la democracia. Diputado. Yo tuve 12 años de desarrollo y me cortaban la calle durante 14, 20 horas. Y sin embargo nosotros poníamos la cara y hablábamos. Y eso que le dábamos derecho. Hoy que le quitan, si no puede protestar, en la democracia hay que bancarse las buenas y las malas. Por eso a uno lo eligen. Claro. A mí, digo, yo no salgo a comer afuera. Y no porque tenga miedo, pero respeto porque la gente está mal. Entonces, si yo todavía... que la gente está mal, me río de la gente, entonces sí que se irrita. Claro. Y empieza a aparecer una respuesta. Pero ahí quería preguntarle, en primer lugar, los sindicatos denunciaron que los trabajadores de la FIP habían sido enviados por sus autoridades para... ¿Pudieron constatar que finalmente sucedió? Sí, la denuncia fue de AEFIP. Sí. Hoy supara también el gremio de aduana. Hace paros a partir de la semana que viene durante 4 o 6 horas con trabajo activo, porque no llegaron a un acuerdo salarial, y también del gremio jerárquico hubo una denuncia contra el titular del organismo por este motivo, porque no es condición ni obligación de los trabajadores del organismo ir con la fuerza de seguridad, salvo, a ver, si hay un allanamiento y te piden que vos estés porque encuentran que hay, bueno, trabajo... Pero por orden del juez. Trata laboral u otro tema, sí, claro. Pero ir a ver, porque una persona, ¿qué te voy a preguntar? ¿Venís a la marcha? Entonces, ¿qué te cobra un impuesto? Claro.
Claro. Diputado, quería preguntarle también, porque ya estamos en pleno año legislativo, usted fue mucho tiempo viceministro de Desarrollo Social, hay muchas leyes que se quieren aprobar, que impulsan los diputados para, bueno, garantizar mejores condiciones a los sectores más populares. ¿Qué proyectos van a impulsar o cómo también va a participar en este debate público en estos contextos? Mira, yo creo que, lo primero de todo es que hay que aprobar el presupuesto. Si no, me parece que son muy en vano los proyectos que podamos presentar. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol que tiene el presupuesto? Porque el rol que tiene el presupuesto es porque te define las metas, las políticas y las acciones. Y también el grado de endeudamiento que vos podés, que tiene el legislador de darle al Ejecutivo. Entonces vos hoy ves un montón de actividades dentro de ministerios que ya no están más, de programas que desaparecieron, que siguen estando por el presupuesto 2023, prorrogado hasta hoy, que están desfinanciados. Entonces yo puedo decir, quiero sacar una ley para que, no sé, que vuelva el FINES, para capacitar a aquellas personas que son mujeres monoparentales, como fue, ellas hacen. Por dar un ejemplo, para dar un hecho concreto. Que eran monoparentales o que hayan sufrido violencia de género, que una de las condicionalidades que terminen la primaria o la secundaria y que a su vez hagan trabajo adicional para aprender un oficio, y si está desfinanciado el FINES. Entonces me parece que lo que sí o sí tenemos que debatir el presupuesto. Un país serio tiene que debatir el presupuesto, porque si no, vos le das, a través de la decisión administrativa del jefe de gabinete, el libre criterio, como pasó el otro día, que a Chaco le dio una plata y a otras provincias no le está dando los fondos. Entonces le da la libertad y la discrecionalidad a un gobierno que realmente, vino el presidente acá a presentar un domingo el presupuesto y después el presupuesto no estuvo. ¿Y eso cómo impacta en su bloque, diputado? Porque viajo a la sesión de ayer y hubo ausencias que también... No, por supuesto. ¿Eso cree que tiene que ver en el medio, a la par? Hubo reuniones en la Casa Rosada con gobernadores de distintas provincias. ¿Cree que la ausencia de un presupuesto deja a los gobernadores en una situación más expuesta y que eso impacta a la hora de una ausencia, de un posible voto que no fue? ¿Cuánto impacta eso en su bloque? Impacta mucho por dos motivos. Primero, porque no hay un presupuesto. Segundo, porque no hay obras públicas en el presupuesto. Tercero, porque los fondos de coparticipación, los automáticos, cuando están en el organismo, salen automáticamente, pues esos son automáticos, ¿no? Pasan, vamos a decir, por el arca, pero hablando mal, se distribuyen automáticamente. Ahora, después tenés fondos de coparticipación, de lo que es de educación y de lo que es de transporte, que lo están manejando al azar. Por eso la presión que hoy tienen los gobernadores, que la plata no la tienen, están administrando o siguen dando los derechos, que a veces yo lo he hablado con algunos gobernadores. Si a vos no te dan la plata, Néstor Kirchner siempre decía una cosa: si yo no te cumplo, mandámelo a la Casa Rosada. Entonces, a muchos gobernadores siguieron pagando el FOMIN, siguieron pagando el subsidio de transporte. No están recaudando, tienen que subir el ARBA o el ABL, lo que sea, los impuestos provinciales o las tasas municipales. Y la gente, si le cortás el servicio, te la va a agarrar con vos, gobernador, y no contra el gobierno que no le está dando los fondos. Porque yo digo, no hay presupuesto, no hay programas, no se está gastando en nada. Se emitieron bonos por 85.000 millones de dólares. Y todavía tenemos que ir al fondo. ¿Dónde está esa plata que no se utilizó? ¿Cómo puede ser que hoy no tengamos, no sé, 30.000 millones de dólares en reserva? Si el presupuesto estamos del 2023 no se ejecuta nada. A mí me encanta mirar el presupuesto. Todas las reprogramaciones son darle 2 pesitos a este programa para decir que está financiado. Pero el Estado, si era así, ahora es así. No se presta ningún servicio del Estado. ¿Dónde está la plata del presupuesto que se comió? ¿O de la recaudación? ¿Dónde está? Gracias, diputado Castañeto, por este ratito acá. A ustedes, perdón la efusividad. No, por favor, muchas gracias por estar. El tema. Muy bien, Carlos Castañeto, uno de los protagonistas de la semana y de la jornada de ayer. Exactamente, estábamos repasando un poco también los efectos que ha tenido esta sesión del día de ayer, como recordábamos, donde se aprobó finalmente el decreto 179/25, que lo que hace es habilitar al Ejecutivo Nacional en la negociación de lo que es justamente el acuerdo de facilidades extendidas que están ahora negociando desde el Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional para amplificar el desembolso, ¿no? Para afrontar también los vencimientos de este año y los próximos años. Sí, y hoy el propio presidente Javier Milei anticipó que para abril
podría estar concretándose ese acuerdo. Bueno, de todo esto vamos a seguir conversando aquí en Pasos Perdidos en la jornada del día de hoy. Vamos a repasar también detalles de cómo fue la votación del decreto en el día de ayer, porque hubo 2 sesiones. Finalmente la segunda no se concretó por falta de quórum, pero hubo sí mucha actividad y creo que fue el día con más actividades. Y en el medio 2 comisiones, claro, 2 plenarios. 2 plenas comisiones. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Quédese, estamos en DTV. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más?
seguimos acá en Pasos Perdidos, repasando toda la actualidad parlamentaria y vamos a hacer un picadito ahora, sobre todo para repasar la sesión de ayer, ¿no? Claro, exactamente, porque la sesión dejó muchas voces, dejó muchas opiniones, ahí está el comienzo, el comienzo de la sesión. Mayoraz es el que está izando la bandera, exactamente, el himno nacional. Día movido tuvo Mayoraz. Y mucha sí, actividad. claro, porque Movidito. tuvo el protagonismo no solo del recinto, sino también tuvo protagonismo en el plenario de comisiones, porque también se había pasado un emplazamiento que hubo y se había pasado a tener el día miércoles lo que era la definición de la firma de dictámenes. La firma de los dictámenes por el tema de la comisión investigadora. Exactamente, pero la sesión fue una sesión muy tensa en las primeras 2 horas, podríamos decir, hasta que se arrancó más profundamente con el debate, porque hubo mucha discusión reglamentaria, ¿no? Respecto de el desarrollo y funcionamiento de las sesiones. Viene muy tenso el vínculo entre el presidente de la Cámara y los demás bloques. No hay nunca acuerdo en los últimos encuentros ya desde el proceso anterior de extraordinarias respecto a la comisión de labor parlamentaria, claro, ¿no? Y se tiene que someter a votación siempre el plan de labor y hay mucha tensión. Repasemos lo que decía Silvia Los Penatos sobre la sesión del día de ayer en su participación defendiendo la aprobación justamente del DNU 179. El gobierno eligió el DNU porque no quiso que una mayoría ultra-kirchnerista en el Senado pusiera en riesgo el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos. Esta es la razón del DNU y esta es la razón por la que nosotros lo acompañamos. Lo acompañamos para evitar el daño irreversible que podría provocarse de seguirse otro camino. Y el oficialismo, nosotros sabemos que hoy va a tener los votos inclusive de muchos diputados que no están de acuerdo con alguna de las políticas o de las formas del presidente, pero anteponen su patriotismo porque saben que hoy es importante que este DNU se apruebe. Nuestro caso es diferente. Nosotros sí tenemos una coincidencia enorme con el gobierno en materia económica. Nosotros sí coincidimos con el camino que está recorriendo el gobierno. Sí creemos que estamos en el camino correcto y que por fin las ideas que en nuestro partido venimos impulsando en la Argentina cuando eran menos populares que ahora, están ganando un gran consenso social y eso hay que sostenerlo. Bueno, ahí estaba, Silvia Los Penatos, una de las voces del PRO en este caso, con lo que fue el respaldo, ¿no? Sí. al acuerdo, o por lo menos al DNU que anticipa en parte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, y además decir también que fue una de las encargadas de conducir en algunos momentos de la sesión, donde también se intercalaban cuestiones de privilegio para poder dar algunas discusiones por fuera de la agenda y una de las principales también defensoras dentro de la lista, que no fue tan larga la lista de oradores, hubo en primera instancia quienes acompañaban y manifestaban su apoyo a esta iniciativa, a este decreto de necesidad y urgencia en los diferentes bloques, ¿no? Y los monobloques hicieron uso de la palabra, pero después sí algunos bloques mayoritarios tuvieron más un tiempo para argumentar también sus posiciones, sobre todo Unión por la Patria en su posición contraria, ¿no? Picadito el partido estuvo bastante, incluso antes de que se pudiera, bueno, llevó su tiempo que pudiera comenzar finalmente el debate y tal cual ustedes venían explicando, también estaba el freno para poder evitar de que la sesión se pisara con el plenario previsto e incumplir el emplazamiento, y eso también, bueno, fue tan parte de una discusión bastante larga y muy intensa, especialmente, podríamos decir, en la primera hora de la sesión. Claro. Bueno, ya después cuando entró el momento del debate fue otro de los puntos también. Y claro, y el otro punto tenía que ver con cuál era la capacidad que tenía el oficialismo para poder traccionar votos
votos necesarios que además reflejan una geografía dividida en bloques que no son precisamente el oficialismo. Tantos sectores del radicalismo, los dos bloques del radicalismo tuvieron posiciones divididas, mayoritarias y minoritarias. Lo mismo pasó con Encuentro Federal, y en el caso de Unión por la Patria, bueno, la novedad también, que lo hablábamos con el diputado Castañeto, esas ausencias que también permitieron que la aritmética fuera posible como terminó, 129, que si hubieran sido 128 y hubiera aparecido una situación así, el rol del titular de la Cámara Baja habría sido también otra pieza determinante. Bueno, otra de las voces que tuvo este Congreso Nacional, la voz del MID, la voz del diputado Eduardo Falcone, diputado de esa bancada, que ahora controla la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Nuestro bloque va a apoyar el DNU, lo que se va a votar hoy. Nosotros creemos, y ya lo hemos manifestado, lo ha manifestado el presidente de mi bloque reiteradamente, que un acuerdo de este tipo es muy importante para calmar inquietudes, para bajar el riesgo país, para bajar la tasa de interés. Este país, del único modo que va a poder solucionar todos sus problemas es generando más trabajo, más desarrollo, más crecimiento, y un acuerdo de este tipo creemos que va a calmar esas cuestiones, va a bajar el riesgo país. Vamos a acompañar las políticas que acompañan y promuevan la inversión privada, el aumento de la productividad, el aumento del salario, la baja de la pobreza. Bueno, la perspectiva desde Falcone, que bueno, habló en nombre de su bloque. Vos decías justamente que uno de los protagonistas, uno de los integrantes, el presidente de ese bloque, Oscar Sago, es ahora también titular de Trámite Legislativo, que el día anterior, el día martes, estuvo discutiendo y le tocó conducir ese debate con funcionarios nacionales algunos puntos respecto a el acuerdo con el Fondo Monetario, porque bueno, no hay detalles en el DNU, ¿no? Bueno, la voz desde la oposición principalmente la marcó Unión por la Patria, con sus diferentes posturas. Ramiro Gutiérrez, el diputado de la provincia de Buenos Aires, habló de esta manera. Voy a adelantar la posición negativa de nuestro bloque. Estamos construyendo un edificio que tiene cimientos de barro. Estamos a punto de construir una simulación de acto jurídico. La simulación es algo que parece ser, pero en realidad no lo es. El camino para endeudar a la República Argentina, según la ley y la Constitución de nuestro país, es una ley del Congreso de los argentinos. El artículo 2 de la ley 27.612 hace una referencia expresa a los empréstitos y a los programas de financiamiento contraídos con el Fondo Monetario Internacional. No quedan dudas, es ley del Congreso. Pero además de eso hay un valladar constitucional. La Constitución Nacional, en el artículo 99, establece un procedimiento de 3 pasos. El primero de esos 3 pasos, el primero y excluyente de los demás, es que este Congreso se encuentre en un estado de fuerza mayor para no poder deliberar. El decreto de necesidad y urgencia es una vía alterna y excepcional solo cuando el Congreso esté paralizado, y este Congreso está funcionando. Nosotros existimos, estamos acá, nos convocan, venimos y trabajamos. La vía del decreto de necesidad y urgencia es un subterfugio, es una vía excedentaria, es hacer un bypass al Congreso de los argentinos y a la institucionalidad. Mire, señor presidente, lo que estamos a punto de realizar, o el gobierno está por realizar con el Fondo Monetario Internacional, es una obligación. Una obligación es una relación jurídica entre un deudor y un acreedor. El deudor son casi 45, 50 millones de argentinos y el deudor es el Fondo Monetario Internacional. Esas obligaciones requieren un objeto. La característica esencial e ineludible de un contrato es el objeto, y dentro del objeto es el monto. ¿Cómo nos van a obligar a nosotros a firmar aquí un
contrato o a validar un contrato, que se firme la Nación Argentina un contrato en el cual no sabemos el monto, no sabemos su licitud, donde los pies son de barro y donde no sabemos cómo lo vamos a devolver. Nuestro voto es negativo, no podemos convalidar de ninguna manera. Sí, y por último quiero decir, señor presidente, estamos en defensa de la justicia y la justicia es una dama que lleva en sus manos una balanza, no es un comando con armadura que dispara gases lacrimógenos. Bueno, haciendo referencia también a lo que pasaba afuera, ¿no? Del recinto. Claro. Por suerte, en la jornada del día de ayer no hubo ningún tipo de incidente ni abuso policial de las fuerzas, así que, bueno, está muy latente también, lo decía Castañeto hace un ratito, el entorno en que se dan estos debates no son fáciles, obviamente para los diputados que acompañan o que se oponen a estas iniciativas, pero también para todo el personal, ¿no? Porque los trabajadores también de la Cámara se ven muy tensionados en la necesidad de tener que cuidar también el espacio frente a el despliegue que se hace de la Fuerza de Seguridad y el vallado alrededor del Congreso. Bueno, pero algo que parecería inevitable en torno a tener que vallar el Congreso si en cada manifestación se toma esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque los días de sesión de la Cámara de Diputados son los miércoles. Los días en los cuales desde hace años, no es que de ahora, desde hace años o décadas, los jubilados protestan porque están mal pagos desde los diferentes gobiernos y gobiernos que han pasado en la Argentina. Protestan son los miércoles. Sí, hace mucho tiempo. Norma Pla venía los miércoles al Congreso. Sí, señor. Entonces las movilizaciones de los jubilados van a seguir todos los miércoles. Ahora, habrá que ver si el gobierno todos los miércoles va a hacer semejante operativo. Exactamente. Van a ser seguramente preguntas que se van a hacer cuando venga el jefe de gabinete, porque hay muchos diputados que ya están solicitando su visita en los informes mensuales que tiene que hacer a la Cámara. Ya está, lleva un mes ya de desarrollo casi estas sesiones ordinarias, así que en cualquier momento va a venir primero a la Cámara de Diputados y después a la Cámara de Senadores, alternando, como dice el artículo 101 de la Constitución. Algunos ya están pidiendo la información sobre cuál es el dinero, cuánto dinero se destina a estos despliegues. Margarita Stolbizer también habló ayer, adelantó su voto negativo respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un fallo que creo que es obligación casi recordar, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa consumidores argentinos, que dice: no es una atribución del Poder Ejecutivo decidir si manda una ley o si dispone a través de un decreto. No es una atribución. La Constitución es clarísima en ese sentido cuando asigna las atribuciones a cada uno de los poderes. Una diputada mencionó hoy que no hay crecimiento económico sin capitales, no hay crecimiento económico sin inversiones. Yo diría, es imposible pensar en un crecimiento económico por el camino que nos pone al margen de la ley. Diputada de Encuentro Federal, ¿no? Encuentro Federal, uno de los bloques que también votó dividido, algunos votaron en contra del decreto de necesidad de urgencia, algunos votaron a favor y algunos se abstuvieron. Fue el bloque que aportó las abstenciones, ¿no? Sí, claro. 6 a favor, 4 abstenciones y 1 ausente. Exactamente. El poder y la injerencia que tienen los gobernadores provinciales en este Congreso es notable. Y un dato muy importante. Quebró todos los bloques que tengan gobernadores, sean del oficialismo, de la oposición, están cruzados por las necesidades de Casa Rosada, de las casas provinciales y la necesidad también de la Cámara de avanzar con sus iniciativas. Con sus senadores también. Claro. Y uno de los anticipos lo había dado precisamente cuya decisión iba a impactar, ya impactó hace un rato en el bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Pichetto. Un Miguel Pichetto que votó a favor, que le sacudió durísimo al gobierno, que cuestionó al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que directamente lo mandó al psicoanalista, pero a la hora de votar fue una de las 6 voluntades. Y en el caso de los gobernadores, el que viene anticipando su apoyo y ha pasado
prácticamente inadvertido en Buenos Aires es el cordobés Martín Yarlora, que hace más de 10 días ya estuvo en Buenos Aires, estuvo con el jefe del Palacio de Hacienda, por un tema que preocupa mucho a los gobernadores y que es parte de la oferta de la Casa Rosada, especialmente en un mundo sin presupuesto, y tiene que ver con el intercambio de las obligaciones entre las provincias y la nación, es decir, un intercambio de deudas, un inventario que permite que algunos dicen, bueno, ¿qué suplanta esto un pacto fiscal? No lo suplanta, pero al menos permite reordenar una serie de deudas en donde hay que recordar, el Estado Nacional también hizo valer muchas propiedades y estados y propiedades y bienes del Estado Federal que los hizo valer en esa negociación. Uno de los firmantes de esos acuerdos fue Martín Yarlora y cuando habló con Caputo también le comprometió su apoyo para el acuerdo con el fondo. Muy bien, habló Miguel Pichetto en el recinto de la Cámara de Diputados de esta manera. El camino cambiario ya lo ha definido el pensador, el filósofo de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Oz. El señor Arriazu habla desde los hoteles y dijo, acá va a haber banda cambiaria. Va a haber un dólar de máxima y uno de mínimo, piso, techo y piso. Le digo que la historia argentina económica, siempre el dólar está en el techo, nunca va a estar en el piso. Entonces, este tema también ya ha fracasado, pero bueno, lo indudable es que estamos frente a un escenario de falta de dólares. Y esto no es un tema que involucra a los gobiernos que vienen, involucra a los gobiernos que se fueron. Indudablemente, el planteo del peronismo en el poder era siempre emitir, endeudarse en moneda nacional, en generar esquemas de inflación, y el otro modelo era el endeudamiento externo. Pero fundamentalmente, algo que compartimos es el orden fiscal, algo que hay que darle la derecha al gobierno que lo ha logrado, a pesar de que lo ha logrado con el esfuerzo de los sectores más vulnerables. Mire, todos sabíamos desde el primer día que cualquiera que ganara la elección, el gobierno de Sergio Massa le hubiera tocado, o eventualmente el gobierno de Patricia Bullrich o el caso de Milei, iban a tener que ir a un reordenamiento de la deuda con el fondo. El acuerdo de Guzmán era un acuerdo imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión este pasante de la Universidad de Columbia que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había ni administrado una sociedad de fomento. De repente apareció de ministro de Economía. Pero bueno, lo que digo es, inevitablemente el acuerdo, la autorización al acuerdo, porque no se van a poder sacar la responsabilidad de encima de lo que firmen. El aval a este acuerdo que el gobierno va a tener que asumir con plenitud y que no informaron porque no le tienen miedo al mercado, por eso no informan. Bueno, sí. Veremos qué pasa, porque también fue duro el discurso de Pichetto respecto al gobierno, pero finalmente lo dijo públicamente y luego lo ratificó con el dedo, fue el apoyo, ¿no? Exactamente. Bueno, esos 129 votos se construyeron de esa manera. Algunos que acompañaron desde el primer momento y otros que entendieron desde el punto de vista institucional el Congreso le tiene que dar la derecha al gobierno en esta posibilidad de acordar con el Fondo Monetario, más allá que, y muchos lo decían, preferíamos que envíe un proyecto de ley. Ahora, el gobierno se encuentra también con la disyuntiva que si envía un proyecto de ley, es muy posible que ese proyecto de ley encuentre resistencia en el Senado Nacional. O que los tiempos entre los debates de diputados y los debates del Senado no sean tan expeditivos como el que dio el DNU, porque el DNU se trató en una comisión el martes, en la comisión bicameral, y el miércoles logró la ratificación. Con la sanción de una sola de las cámaras, bueno, ya es convertido en ley. De hecho, la convocatoria de la sesión fue anterior al debate en el Senado de la Nación, ¿no? El martes más temprano ya estaba convocado, tuviera o no tuviera dictamen, iban a tener ahí por ahí la dificultad. Toda una demostración. Claro. Exactamente, toda una demostración, todo un gesto que a veces impacta mucho, especialmente en los despachos de diputados y senadores cuando aparecen estos gestos, porque eso implica jugamos porque tenemos los votos. Eso, digamos, mostraba
cristaliza también, bueno, esto, lo que venía pasando con los gobernadores, que tal cual decías vos, Fernando, hicieron valer el peso, todas las provincias, todos los gobernadores, de un modo u otro, influyeron en distintos bloques, incluso en el peronismo. Uno de los contornos que, como le dice Miguel Ángel Pichetto, la galaxia DNU. Claro. Vamos a repasar el momento de la votación, si les parece, que da la síntesis de esta definición de 129 votos a favor del decreto 179. A continuación se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que declara la validez del decreto 179/25 contenido en la orden del día 759. Repito, para aclarar el sentido del voto por la afirmativa se vota... Sí, diputada Giusi. Bueno, pensé que quería hablar, diputado. No sé, perdón. Para aclarar el sentido del voto, por la afirmativa se vota por la validez del decreto, por la negativa se vota el rechazo del mismo. Repito, para que no haya duda, no haya problema con los votos, por la afirmativa se vota por la validez del decreto, por la negativa se vota por el rechazo del decreto. Por favor, sírvanse loguearse, diputados. ¿Están todos logueados? Tiempo. Ha finalizado el tiempo. Diputado Agos Carreño, ¿el sentido de su voto? Abstención. Abstención, Agos Carreño. Diputada Lourdes Arrieta. Abstención. Abstención. Diputado Leiva. Presidente. Por favor, diputado. No, esto es muy serio porque tiene que ver con el sentido de mi voto. No, muy serio. Yo quiero saber, presidente, de cuánto es el crédito que estamos aprobando. Bueno, diputado, ya pasó el tiempo. Dígame el sentido de su voto. Pero es importante saber. Se atrasa y tienen que ir a firmar, está bien, presidente, está bien. ¿Y sigo con otro diputado mientras? No. Bueno, el sentido de su voto, diputado. El sentido de mi voto tiene que ver con que yo soy parte, no me considero parte de los argentinos bien nacidos, no me considero parte de los argentinos bien. Me considero parte de los argentinos bien nacidos. Por lo tanto, mi voto es en contra de los argentinos mal nacidos que nos roban, que nos estafan, diputado que nos Nicolás apalean. Mazzot, Por eso mi voto es negativo, presidente. Nicolás Mazzot, el sentido de su voto. Abstención. Abstención, Nicolás Mazzot. Diputado Emilio Monzó. Abstención. Abstención. Diputado Florencio Randazzo. Abstención. Abstención. Diputado Martín Tetaz. Abstención. Diputado Eduardo Tonioli. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Toto Caputo? Diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Por favor. Presidente, diputado, mi voto contra este DNU ilegítimo, ilegal, es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Se cierra la votación. 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Bueno, ahí estaba. Y a partir de ahí empezó a hacerse un análisis de, bueno, esos 129 votos, ¿de dónde salieron? Exactamente, ¿no? totalmente. Bueno, ahora no son solamente, detalle, Claudio. no de son solamente de La Libertad Avanza, el PRO. Poroto por poroto, de todos los bloques, de todos los espacios, votaciones divididas y también lo que decíamos, la geografía política se hizo valer, especialmente a través de los gobernadores. Bueno, todo eso nos va a hablar en detalle Claudio, que trajo unas increíbles síntesis para que podamos ver y conocer por qué justamente una vez que se vota empieza a hacerse el análisis primero de quiénes dieron el quórum para llegar a 130, 131, que fue el momento del inicio de la sesión, y cuánto de eso después se replica, ¿no?, en el debate y en la votación y aprobación del DNU 179.
que, como venimos diciendo, lo que hace en definitiva la discusión, y bastante se planteó también a lo largo del debate, es habilitar el acuerdo, digamos, habilitar la autorización para que el gobierno nacional, a través del ministro de Economía y el presidente de la Nación, hagan este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también muchos diputados del oficialismo y de la oposición, ¿no? Porque también lo hicieron muchos que acompañaron a la votación con los 129 votos, que no tenían los detalles, que no tienen la información, no está pública aún esa información, y plantearon que, bueno, más allá de eso, confiaban en esta solicitud que hace el Ejecutivo Nacional de utilizar una herramienta que es legal, que tiene que ver con las prerrogativas que tiene el Ejecutivo Nacional, pero que en algún sentido reemplaza los roles que la Constitución le da al Congreso Nacional. Bueno, y es una estrategia a partir de los propios números que tiene el oficialismo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional. Pero más allá de eso, tiene una construcción política que está bastante aceitada, porque ley por ley o discusión por discusión que está dando el gobierno y que envía a este Congreso de la Nación, de una manera o de otra termina consiguiendo los votos. Exactamente. Y superando, en muchos casos, ayer fueron 129, pero a veces superando holgadamente los votos necesarios para avanzar con un proyecto de ley. ¿Nos vamos a dar a la pausa? Pausa, la última del día de hoy, volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito
mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Último bloque aquí en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, estamos repasando momentos de la sesión, veníamos repasando y ahora también lo que quedó después, ¿no? Los diputados hablaron dentro del recinto y fuera del recinto, ¿no? Hablaron en Pasos Perdidos. Exactamente, en este caso Moreno Valle habló también con Diputados TV.
Agradecerle, por supuesto, a todos los diputados que se dieron cuenta que esto era para beneficio del país. Vamos a sanear el Banco Central, nuestra moneda va a empezar a tener muchísimo valor y vamos a empezar, por lo menos seguimos en el sendero de desarrollo y crecimiento que está impulsado por el presidente Javier Milei. Así que te diría que es muy positivo y, por supuesto, agradecerles a todos los diputados de otros bloques que nos han apoyado en la aprobación de este DNU, que por supuesto recién empieza. Se aprobó acá, se harán las negociaciones que se hacen con el Fondo Monetario Internacional, y después sí, sanear el Banco Central, y aparte de sanear el Banco Central, fundamentalmente el Banco Central, que ya pasa toda la deuda, pasa directamente, toda la deuda pasa al Tesoro. Eso le va a permitir que se refinancien las deudas más de 10 años, con 4 años de gracia, con un interés mucho más bajo que el interés que ya tenía Argentina. Así que te diría que sí, ya estamos empezando una senda de desarrollo, de crecimiento y, por supuesto, para beneficio de todo el país. Hay cosas que, evidentemente, el pasivo que se tiene que pagar o que se tenía que pagar en el Banco Central era un pasivo muy caro. Con eso se sanea, las reservas van a empezar a ser las reservas correctas, y eso le va a dar muchísima más previsibilidad a todos los inversores que quieran venir. Así que teniendo un Banco Central fuerte, un Banco Central previsible y, por supuesto, con las políticas económicas que está generando el presidente, te diría que sí vamos a empezar un proceso de desarrollo y de crecimiento. Las expectativas del diputado, veremos cuánto de todo eso se cumple, porque, bueno, justamente da cuenta de lo que analizan desde el oficialismo, que será este acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, y también empezar también a ver cuál es la repercusión en los mercados, ¿no? Respecto a el tema, la reacción de las bolsas, la reacción de respecto al tema del dólar. Bueno, sí, hay varios digamos, lineamientos en los cuales se puede ver cuál es la reacción a partir de lo que ha sucedido en el Congreso de la Nación en la jornada de ayer. Con 129 votos a favor se aprobó la ratificación o la validez del DNU 179/2025 respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Señor Claudio Mardones. Justito, tenemos que decir. Si bien podría haber desempatado el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y haber jugado su voto, sino para poder aportar el dato, el voto que faltaba, lo cierto es que sí, fue muy justito. Y lo que decías vos, Fernando, en este caso específico, la discusión en torno a la ratificación de este decreto de necesidad de urgencia, bueno, buscó concentrar las fortalezas políticas que tiene el oficialismo en el Congreso de la Nación, en línea con lo que ya había dicho el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo, que había advertido: si vamos al Senado, el decreto no prospera. Ahora, si vamos a diputados, bueno, puede haber alguna estrategia que permita llegar a ese punto. Claro, durante todo ese lapso, la Casa Rosada se movió. También el Palacio de Hacienda, lo hablábamos especialmente por los intercambios que surgieron, privados y públicos, con distintos gobernadores de distinto pelaje. En los últimos 3 meses se ha alisado un poco la relación con el radicalismo. También podemos decir lo mismo del vínculo con los gobernadores del PRO, con algunos gobernadores peronistas, con Martín Yarlora, y eso indefectiblemente, en este caso específico y en esta votación, tuvo un impacto. Así que vamos a repasar cómo impactó en cada uno de los bloques. ¿Sí? Vos lo decías, Fernando. Vamos con la primera placa. 139 votos afirmativos. En este caso, bueno, en el caso de La Libertad Avanza, tenemos 37 votos afirmativos de 39. Este es el primer dato. El segundo, en el PRO, 38 de 37 fueron los votos afirmativos. Unión Cívica Radical, recordemos que está dividida en 3 bloques y que el bloque que conduce Rodrigo de Loredo es la mayor fuerza de ese archipiélago del radicalismo en la Cámara de Diputados. Archipiélago del radicalismo que vivió esto que veníamos mencionando. ¿Cómo administrar y cómo administran estas fuerzas políticas el vínculo con la Casa Rosada, especialmente cuando eso se traslada a los votos, tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado? Bueno, en el caso específico del bloque de la Unión Cívica Radical, que preside Rodrigo de Loredo, 19 de 20 pusieron el respaldo para la ratificación de este DNU. En el caso de Democracia por Siempre, que es el espacio que conduce Pablo Juliano con Facundo Manes, que
bueno, se separó del bloque de Loredo, especialmente por el rechazo hacia aquellos legisladores de distintas provincias, conocidos como los diputados con peluca, que, bueno, hay varios diputados con peluca, en este caso no solamente radicales, y en este caso los primeros fueron los radicales con peluca, los que a la hora de jugar otra parte de la discusión parlamentaria, que tiene que ver con el desafío ante un veto presidencial. Bueno, la discusión fue en el seno del radicalismo para no acompañar a su propio bloque para resistir a un veto presidencial, especialmente con la ley de financiamiento universitario y con la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, eso implicó una división en el bloque, pero en el caso de Democracia por Siempre también hubo votación dividida en este caso específico. ¿A qué me refiero? A que dentro de las 12 voluntades, bueno, hubo 7 que finalmente fueron a favor del DNU. Seguimos con otra parte también, con el bloque Unidos, que es el monobloque que encabeza el diputado Mario Barletta de Santa Fe. Bueno, en ese caso también a favor de la ratificación del DNU. Seguimos en el caso de Encuentro Federal, que fue uno de los puntos en el cual estuvimos enfocándonos durante este programa. Bueno, en el caso específico Encuentro Federal, 6 fueron los votos, en su mayoría del cordobesismo, junto con Miguel Ángel Pichetto, los que aportaron sus porotos a favor finalmente del DNU. En el caso de Innovación Federal, el espacio que reúne también a fuerzas provinciales que son no hegemónicas en su territorio, pero sí son los oficialismos. Me refiero al Frente de la Concordia Misionero, también a Juntos Somos Río Negro, que son gobierno, y en ese caso sí, fueron directamente los 8 votos de Innovación Federal a favor del bloque, del DNU. Lo mismo también con las fuerzas salteñas que lo integran, también hicieron su apoyo. La primera fuerza que había anticipado y que sorprendió a algunos y no a otros es la coalición cívica, que volvió a hacer lo que sucedió con el debate anterior del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la coalición cívica prestó su apoyo. En un comunicado que se conoció hace menos de una semana, la coalición cívica anticipó que iban a dar su apoyo, que consideraban de que era un tema que era una facultad del Poder Ejecutivo Nacional que corría por esa responsabilidad y que por ende no iban a obstaculizar en ese sentido la discusión parlamentaria, aún advirtiendo lo que advirtieron todos, y es que no se discutía a través de una ley del Congreso, como lo establece la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, sino a través de un decreto de necesidad de urgencia, es decir, que esa instancia que le permita al presidente utilizar facultades legislativas, es decir, un decreto con fuerza de ley que solamente cae si es anulado por las 2 cámaras del Congreso de la Nación, pero queda vigente por 2 niveles. Uno, si es ratificado por una de las 2 cámaras del Congreso, o si, como le gusta decir a Miguel Ángel Pichetto, queda en esa galaxia DNU, en ese mundo en donde, bueno, juega también el plano de la indefinición de una bicameral o del silencio de otra de las cámaras. Por ejemplo, en el caso del DNU 7023, piedra fundamental, victoria política inicial también para el gobierno. El DNU 7023 afrontó el rechazo en el Senado. Eso fue lo que Luis Toto Caputo, jefe del Palacio de Hacienda, dijo: evitemos seguir el camino de lo que pasó con el DNU 7023. Bueno, fue rechazado por el Senado, pero en la Cámara de Diputados nunca fue tratado. Así que ahí, en ese silencio, es donde un decreto de necesidad de urgencia extiende su fuerza de ley. ¿Qué es lo que pasa con el DNU 7023? En este caso, con la ratificación de la Cámara de Diputados con lo justo, bueno, finalmente también este instrumento tiene el respaldo del Congreso de la Nación, pero sí, con esa particularidad que establece la ley 26.122. Quedan todavía algunos porotos más por repasar y que tienen origen peronista. Me refiero al bloque Independencia, a ese bloque que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo impulsó crear para separarse Unión por la Patria. Bueno, sus 3 integrantes, los 3 diputados tucumanos, le pusieron también el voto a favor al gobierno. En el caso del MID, que conduce Oscar Sago, flamante presidente de la bicameral de trámite legislativo, también 3 de 3 a favor del DNU. Y después viene el bloquismo sanjuanino, el bloque Producción y Trabajo. Los 2 votos fueron para el DNU. Y en el caso del monobloque, creo, Paula Omodio, bueno, también puso su respaldo.
Seguimos con las fuerzas provinciales. El MPN, a través de Osvaldo Giancafilo, su voto, a pesar de las críticas, a favor del DNU. Por Santa Cruz, votación dividida, un bloque de 2, bueno, uno de esos 2 votos fueron directamente para el DNU y en el caso de Somos Fueguinos, el diputado Garramuño, flamante, también a favor del DNU. Vamos rápidamente con los 108 negativos. Bueno, lo que se esperaba, la mayoría de las voluntades de Unión por la Patria, bueno, fueron en contra. De las 98 voluntades, 91 fueron en contra del DNU. Democracia por Siempre, decíamos que había tenido una votación dividida, 7 votos en contra de un bloque conformado por 12 voluntades. En el caso de Encuentro Federal, habíamos mencionado quienes habían votado a favor, fueron 4 los que votaron en contra. También votos cordobesistas, como el caso de Natalia de la Sota, que con su iniciativa propia fue parte de los rechazos. Los bloques de la izquierda, 5 voluntades en contra. Y por Santa Cruz también, decíamos, hubo un voto a favor, hubo un voto en contra. Otro de los puntos centrales también en este poroteo tan estrecho, las abstenciones. ¿Quiénes fueron las abstenciones? También ahí en esta lista aparece el bloque de Encuentro Federal. Ahí hay 4 abstenciones de mucho peso. Estamos hablando de Nicolás Mazó, de Emilio Monzó, que bueno, fueron parte de esa voluntad. Florencio Randazzo fue otra de las líneas que estuvieron en esa misma iniciativa. Sorpresa para algunos en el caso de Randazzo. En el caso de la Unión Cívica Radical, nos encontramos también dentro de ese conglomerado. Habíamos dicho 20 voluntades, una abstención. ¿De quién? También de una figura muy representativa, del diputado Martín Tetaz, que directamente se abstuvo. Y en el caso de la última decisión del oficialismo, la diputada Lourdes Arrieta también siguió con la misma línea. Y también repasamos brevemente la otra pieza determinante en esta aritmética, las ausencias. Las ausencias en este caso fue una salida elegante en algunos aspectos, pero determinante. Algunos dicen que para no quedar pegados con la votación, en otros casos directamente para quitarle el cuerpo a pedido de sus gobernadores, en otros casos por problemas de salud, pero bueno, se abre el abanico de los interrogantes con las ausencias, especialmente cuando debilitan posiciones, en el caso de Unión por la Patria, impulsada por el propio Consejo Nacional del Partido Justicialista, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de otras votaciones que han zamarreado al panperonismo, bueno, en este caso la conducción del partido buscó una determinación antes de que llegara el momento de votar. Quizás porque se veían venir también de que podían pasar estos gestos, en algunos casos muy sutiles, en otros casos no tanto, pero lo cierto es que dentro de los 13 ausentes, Unión por la Patria aportó 7. Es decir, 7 de las 98 voluntades de Unión por la Patria en una votación tan importante como esta estuvieron ausentes. En el caso de La Libertad Avanza nos encontramos con un ausente. Bueno, ausencia muy resonante, especialmente para el bloque del oficialismo, en donde se estaba jugando prácticamente todo en esta votación. El PRO también, un ausente. Encuentro Federal, un ausente. Democracia por Siempre, un ausente. Una voluntad de las 12. Republicanos Unidos, bueno, López Murphy, también ausente. Y en el caso de Defendamos Santa Fe, Roberto Mirabella, me corrijo, esa sí es la última decisión del panperonismo, también. Finalmente, otro ausente. Ausente, 13 ausencias determinantes en este poroteo. Lo cerramos con eso, con la foto de las ausencias, de esos silencios que en este caso hablaron mucho. Muy bien, ahí está, la radiografía de lo que dejó la votación. Esto se hace votación tras votación, sí, que tiene. Por el acta ya. Exactamente, con el acta que enseguida nos llega a nosotros y a todos los legisladores y autoridades de las cámaras, para poder clarificar bien por dónde estuvo y por dónde pasaron los acuerdos políticos. Y ahí es donde se ve, en esa radiografía, ahí es donde se ve la injerencia fuerte de los gobernadores provinciales. Totalmente, el llamadito. Claro. El llamadito. Bueno, claro, las negociaciones entre ejecutivos, podríamos decir, ¿no? Sí, porque obvio. Justamente ahí hay una clave, hay muchos partidos provinciales, bueno, no tantos, pero hay varias provincias que tienen principalmente la representación de los gobernadores aquí en la Cámara. Así y eso, en general, termina siendo una negociación por fuera del Congreso de la Nación, donde los legisladores vienen a representar las posiciones que acuerdan, también en materia económica, ¿no? Porque hay una centralización de los recursos que genera la Argentina,
con la distribución justamente de la coparticipación. Esa situación hace que la dependencia sea permanente también. Bueno, agigantada por la falta de presupuesto. Totalmente. A veces el presupuesto lo que especifica, lo hablábamos con Castañeto, especifica partidas específicas para determinadas áreas, para determinadas obras, para determinados, digamos, políticas que tienen que hacer las propias provincias. Bueno, al no haber presupuesto, se prorrogó un presupuesto del año de hace 2 años atrás y entonces, por lo tanto, las partidas fueron modificadas. Claro, están deformadas en definitiva porque los ministerios son otros, porque las unidades ejecutoras son diferentes. Exactamente. Y además porque hubo un proceso inflacionario que desde el año 2023, que ese debate se dio en el 2022, hay que recordar, porque para fines del 22 se había aprobado un presupuesto para el año donde además hubo elecciones, donde hubo otros recursos previstos. Y licuado por la inflación. Y licuado por la inflación, tal como decís, Claudia. Así que, bueno, parte de las tensiones que hay hoy en el Congreso, que, bueno, en el día de ayer se diluyeron en una parte, porque después hubo una reunión de comisiones, como bien decías, Fernando, temprano, para dictaminar lo que se había previsto ya el martes y la semana anterior respecto a la investigación del caso Libra, tanto pedidos de informe, interpelaciones, como el tratamiento para la constitución de una comisión investigadora que tendrá que venir al recinto para ser ratificada por el Pleno. Claro. Bueno, todavía no hay fecha que los diferentes bloques que han motivado estos proyectos, fecha para convocar, ¿no? Para una sesión. Falta esa pieza. Exactamente, esa es una de las piezas que está faltando. Sí, lo que hay son conversaciones. Sí, lo que hay son conversaciones. Exploraciones. ¿De fecha? De fechas, yo diría, primeros días de abril. Ya entrando entre el 8 y 9 de abril. Pero hay conversaciones para ver si el jefe de gabinete viene al Congreso Nacional. Bueno, cambiamos radicalmente de tema, porque eso quedará para otro momento, porque todavía falta. Lo otro que pasó fue cuando se convocó a la sesión especial para hablar sobre la moratoria provisional. La diputada Tolosa Paz hizo la presentación, no hubo quórum. Una sesión que busca sin duda reflejar, dar respuestas a lo que está pasando en la calle, ¿no? Hay unas movilizaciones muy importantes todos los miércoles a partir del grito de los jubilados que le piden a este Parlamento que tratemos la mejora de los ingresos de los jubilados y también se nos vence la moratoria, esta ley que nos permite que 9 de cada 10 mujeres se jubilen en la Argentina. Así que es una sesión que tiene moratorias, que también trata expedientes que tienen que ver con los medicamentos de los jubilados y pensionados. Y bueno, en el marco de un día triste, ¿no? Porque ahora a las 19 arranca la posibilidad de juntarle el quórum, vamos a ver si lo logramos. No tengo muchas expectativas, pero sí vamos a hacer todo el esfuerzo para acercar el mejor número posible. Pero sí es un día triste para la democracia, un presidente que eligió avanzar vía un decreto de necesidad de urgencia con la toma de deuda, una vez más, ¿no? Lo vengo diciendo y sosteniendo, este gobierno cierra con 2 pilares, endeudamiento y represión. Cuando vos no podés dar respuesta porque tu plan económico es un fracaso, tomás deuda. Y cuando no soportás que el pueblo empiece legítimamente a marcarte que no se pueden vivir con 279.000 pesos, que es lo que va a dar un jubilado en la Argentina, más el bono de 70.000 pesos que no se actualiza hace un año, bueno, lo que tiene para ofrecerte el gobierno Javier Milei es palo y represión, con Bullrich a la cabeza y un estado de sitio casi ficticio en la puerta del Parlamento con una enorme dotación de fuerzas de seguridad nacional que por supuesto nos angustian y me parece que es una Argentina que queremos construir. Esto era previo, ¿no? A la sesión que obviamente 5 faltaron para conseguir el quórum. Había ya desde temprano, lo había dicho Tolosa Paz, no tenía tantas expectativas que se lograra. Bueno, le ponemos punto final. Sí, termina el programa del día de hoy. Pasos perdidos del día de hoy. Claudio, gracias. Un gusto como siempre, por supuesto que sí. Ama, nos reencontramos mañana. Mañana una síntesis de todo lo que pasó en la semana, no se lo pierdan. Gracias, quédese ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.
presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la